ustedes tenían que elegir cuál de los dos pHs era el de la mejor elección para poder amortiguar. Y entonces, ¿cuál de los dos eligieron, chicos? ¿El de pH de 5 o el de pH de 10? Según yo, es el de 10. El de 10. Ok, los demás, el de 5. A ver, ¿por qué el de 10? Porque tiene una constante de equilibrio mayor y aparte el alfa es menor. El alfa es menor. ¿Sí les dio a todos ese resultado, chicos? Que a pH de 10 la constante de equilibrio era mayor que a pH de 5. No, No, a mí no. me salió mayor en la de pH de 5. Exactamente. Entonces, bueno, creo que desde ahí ya tenemos variaciones en los resultados, ¿no? Entonces vamos a calcular las constantes de equilibrio inicialmente. ¿Por qué, chicos? Porque si ustedes recuerdan, para hacer el cálculo del porcentaje de error del indicador, ¿sale? Necesitamos un valor de PKC. ¿Por qué? Porque con ese valor de PKC bicondicional, nosotros vamos a calcular el valor de P de níquel en el punto de equivalencia. ¿Por qué? Porque en el punto de equivalencia ya no tenemos ni el níquel ni el DCTA, sino que tenemos el complejo de níquel DCTA, de tal manera que para calcular el P de níquel, este va a ser igual a menos el logaritmo de alfa por C0V0 entre volumen total o C1V1 entre volumen total. De tal manera, chicos, que necesitamos calcular el grado de disociación y para ello necesitamos un valor de PKC para obtener la KC y dividirla entre C0, ¿sale? De tal manera que si ustedes eligen mal el valor de pH, pues ya desde aquí vamos a tener variación en todo lo que resta del ejercicio. ¿Ok, chicos? Entonces, voy a, vamos a escribir justamente los equilibrios correspondientes. Y entonces, con base a nuestro modelo de equilibrio químico generalizado representativo, nosotros inicialmente debemos de colocar nuestra reacción de valoración, ¿sale? En este caso, la reacción de valoración es entre el níquel, estado de oxidación en número romano con 2 comitas, más el valorante que es el DCTA con sus 2 comitas, y esto me da el complejo de níquel DCTA, ¿sale? Y entonces, como nosotros estamos amortiguando en un pH y en un P de alanina, significa que las partículas amortiguadas son los hidroxilos, los protones, la alanina ácida y la alanina básica. ¿Sale? Esas son las 4. Ay, déjenme acepto su compañera. Ahí está. Entonces, esas son las 4 partículas amortiguadas, ¿sale? Por el hecho de amortiguar en estas 2 condiciones. De tal manera, chicos, que tenemos que analizar para cada especie si forma asociaciones con estas especies químicas. Y entonces, ustedes analizaron que para el níquel se asocia con los hidroxilos y aparte se asocia con la alanina. Por lo tanto, para el níquel, pues no vamos a hacer uso de una escala, sino necesitamos nosotros la construcción de un diagrama de zonas de predominio que va a estar en función de pH y P de alanina, ¿sale? Y entonces, de hecho, este diagrama es el que ustedes construyeron en el primer inciso, ¿sale? Para el DCTA, este DCTA únicamente se asocia ¿con quién? Con los protones, porque les dan ¿cuántos valores de pKs? Déjenme checar. Les doy 4 ¿no? valores, ¿verdad? Ajá, exactamente. Por lo tanto, eso significa que el DCTA pues únicamente depende del pH, ¿sale? Por lo tanto, para el DCTA únicamente necesitamos pues una escala en función del pH. Y para el níquel DCTA, pues en este caso vemos que con base a los datos que yo les doy, no depende ni del pH ni del P de alaninas porque no forma complejos ternarios, ¿sale? Es decir, no forma complejos de tipo níquel-protón DCTA o níquel OH DCTA o níquel-alanina
DCTA, ¿sale? Si formara alguno de estos dos complejos ternarios, significa que depende del pH, y si forma este complejo ternario, significa que depende también del P de alanina. Pero como no se forma ninguno de estos tres, significa que el níquel DCTA es propiamente la especie representativa y por lo tanto de este directamente el complejo que es el níquel DCTA 2- es la especie única y por lo tanto correspondería a la especie representativa. De tal manera, chicos, que lo único que nosotros tenemos que elegir es la especie representativa de níquel y de DCTA. De tal manera que a un pH, vamos a comenzar a un pH de 5 y un P de alanina. ¿De cuánto les dio, chicos, el P de alanina? Sí, según yo es 0.5040. 50-40, ¿ok? ¿Sí les da todos ese valor, chicos? Sí. Sí, ¿Sí? Ok. Muy bien, y entonces si nosotros cortamos en el diagrama de zonas de predominio de las especies de níquel con la alanina, ¿cuál sería la especie representativa de níquel? ¿Qué especie les dio? El complejo 1 a 1 de níquel con alanina. Ok, níquel, alanina, y en este caso sería carga positiva. Y entonces, ¿qué especie representativa del DSTA les da a un pH de 5? El que tiene 2 hidrógenos, ¿no? Ok, el que tiene 2, H2 DCTA sería 2-, y esto les da el complejo de níquel DCTA. Níquel DCTA. Por lo tanto, esas serían las tres especies representativas, tanto de mi analito, que es el níquel, como del valorante, que es el DCTA, y del complejo, que bueno, como no depende de ninguna de las dos condiciones, esta va a ser la única especie representativa. ¿Sí? Y entonces aquí me faltó la carga de 2-. Y entonces, chicos, bueno, lo que tenemos que hacer aquí es balancear, de tal manera que tenemos un níquel, un DCTA, un DCTA, tengo una alanina, por lo tanto, tengo que balancearla, pero la alanina depende del pH, ¿por qué? Porque yo les doy un valor de pK, de tal manera que si su valor de pK es de 9.8, significa que en una escala de pH, coloco aquí el 9.8, aquí predominará la alanina ácida, aquí la alanina básica, y entonces a un pH de 5, ¿quién es la que predomina? Pues la alanina ácida, de tal manera que aquí tengo que balancear con H-alanina, ¿sale? Y entonces ya tengo balanceada una alanina con una alanina. Aquí está aportando un hidrógeno, aquí tengo 2 hidrógenos, por lo tanto también me hace falta un protón, ¿sale? Y entonces de esta manera quedaría el equilibrio representativo a un pH de 5, ¿sale, chicos? Y entonces vamos a calcular la constante de equilibrio. Y entonces aquí nos dice que primero hay que calcular la constante de equilibrio termodinámica y voy a colocar primero la constante de disociación de este complejo. ¿Cuánto vale? 10 a la menor 5.6. Exacto, 10 a la menos 5.6, muy bien. Posteriormente, la disociación de esta especie del H2DCTA, ¿cuánto vale? 10 a la menos 17.98. Exacto, menos 17.98, ¿ok? Porque es la sumatoria de los últimos dos, ¿verdad? De los últimos dos pKs. Ok, hasta aquí vamos bien. Y finalmente vamos a colocar la formación del níquel DCTA. ¿Cuánto vale la constante de la formación? 10 a la 19.4. Ok, 19.4. Y ahora sí, perdón, para terminar, sería la formación de la H-alanina. ¿Y este cuánto vale? 10 a la 9.8. Ok. ¿Y cuánto vale la constante final de la constante termodinámica? 10 a la 5.62. 62. Ok.
Y entonces, bueno, con base a esta, ahora vamos a calcular la bicondicional con ley de acción de masas. Y entonces nos queda 10 a la 5.62 es igual a la concentración de níquel de STA por la concentración de la H-alanina por la concentración de los protones entre la concentración de níquel-alanina por la concentración del valorante que es el H2 de STA, 2 menos. Y entonces, como en este caso está presente la alanina y los protones, las dos concentraciones son constantes y por lo tanto las vamos a mandar del lado de las constantes, ¿sale? Y entonces me va a quedar 10 a la 5.62. Como las dos concentraciones se están multiplicando, van a pasar dividiendo. Concentración de H-alanina por la concentración de protones y esto va a ser igual a 10 a la 5.62 entre la concentración de la alanina vale 10 a la menos 0.5040, sale que es el P de alanina, por lo tanto la concentración de H-alanina vale 10 a la menos P de alanina. Y esto multiplicado por la concentración de pH que valdría 10 a la menos 5. ¿Sale, chicos? Y entonces, esta constante, ¿cuánto les da? 10 a la 0.116. 10 a la 0.11. 0.11. No, Sale 10 a la 11.1239. 12.39. Exacto, porque vean, aquí en este caso, si son constantes con signo negativo, si los subo, pasan con signo positivo. Y entonces sería 5.62 más 5 y más 0.5040. Sale, quizá aquí está tu error, chico, que en lugar de haberlo sumado, los respetaste su signo y los pasaste restando. Sí, 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 sí. ¿Ves? Ujú. Ok. Bueno, entonces con pues nosotros corroboramos que sí efectivamente, bueno, y díganme chicos, ¿cuánto les da bueno, esa sería la constante de equilibrio bicondicional a pH igual a 5. ¿Cuánto les da la constante de equilibrio bicondicional a pH igual a 10? 10 a la 8.1239. 8.62. 1239. Ah, 12.39. Ok. Entonces sería 8.1239. ¿Así? Sí, por ¿Sí? Ok. Entonces, vean, al menos desde el punto de vista del criterio que yo les había comentado, que si tenemos una constante de equilibrio, sale mayor o igual de 10 a la 6, ya estamos pensando en una reacción con una cuantitatividad adecuada, sale de tal manera que si nosotros aquí elegimos a pH de 5 o a pH de 10, aún así las dos constantes de equilibrio son cuantitativas, ¿sale? Sin embargo, pues bueno, nosotros pretendemos que la reacción sea lo más cuantitativa posible, de tal manera que, bueno, nosotros en primera instancia elegiríamos el de pH igual a 5, perdón, sí, el de pH igual a 5 por tener un valor de constante mayor al de pH de 10. Sin embargo, chicos, aquí también debemos de involucrar o de considerar todas las condiciones de nuestro procedimiento experimental. Y entonces, si nosotros estamos ocupando un buffer de alanina, es decir, de H-alanina con la alanina básica, en donde su pK es de 9.8, entonces, ¿podemos con este buffer amortiguar a un pH de 5? No, ¿Por qué no, chica? porque el pK del buffer supera en más de uno al pH de trabajo. Exactamente, ¿sale? Entonces, de hecho, el objetivo de pues de este ejercicio es que cuando ustedes elijan un buffer, chicos, y tengan ya su diagrama y demás, tampoco pueden calcular constantes de equilibrio en todo el intervalo de pH. Es decir, si ustedes ocuparan o eligieran para su proyecto un buffer de alaninas,
no van a calcular las constantes de equilibrio desde pH de 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta 14, y donde les dé una constante de equilibrio más grande, esa es la que van a elegir. Tampoco, ¿por qué? Porque recuerden que el pH de amortiguamiento está restringido al valor de pK del par ácido-base o del par conjugado, de tal manera que para este par, recuerden que el intervalo de pH que puede amortiguar sin ningún problema es una unidad más menos al valor de pK, de tal manera que si nosotros eligiéramos este buffer, significa que lo mínimo que puede amortiguar sería 8.8, que sería una unidad menos, y lo máximo sería 10.8, que sería una unidad más. De tal manera que, bueno, ya considerando este intervalo, ahora sí, ustedes pueden calcular la constante de equilibrio bicondicional, por ejemplo, a un pH de 8.8, de 9, de 9.8, 9.5, de 10, de 10.5 y lo máximo de 10.8. ¿Sale? Ya no pueden calcular constantes de, bueno, sí lo pueden calcular, pero a pesar de que les dé más cuantitativa a un pH, por ejemplo, de 11 o de 12, o una constante de equilibrio más cuantitativa, por ejemplo, aquí a pH de 5, pues eso es lo que teóricamente les dice, pero ya experimentalmente ya no lo pueden hacer por justamente la restricción del pK de su solución amortiguadora. ¿Sale, chicos? Por lo tanto, aquí, a pesar de que a pH de 5 les da la constante más grande, realmente el valor de pH que ustedes deben de elegir sería el de pH de 10, pero por el criterio de la restricción del pK de la solución amortiguadora. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos, todos? ¿Sale? Ok, chicos, entonces, bueno, pues ahí deben de considerar muchos aspectos. ¿Sale? Bueno, no muchos, ¿no? Sino también no quitar a un lado que, bueno, el buffer también impone, decía, aparte de que les ayuda a imponer condiciones de amortiguamiento y demás, también les restringe un poco el intervalo de pH. ¿Sale? Muy bien. Entonces, con base a esto, ahora sí vamos a calcular ese porcentaje de error. Y entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Recuerden que nosotros vamos a ocupar nuestra formulita en donde el porcentaje de error es igual a porcentaje de error es igual al volumen de punto de equivalencia teórico menos el volumen de punto de equivalencia con el indicador, y esto lo dividimos entre el volumen de punto de equivalencia con el indicador y lo multiplicamos por 100, ¿sale? De tal manera que la fórmula está referida a volúmenes de punto de equivalencia. Por lo tanto, nosotros debemos de obtener estos volúmenes. Y el único volumen que nosotros tenemos es el volumen de punto de equivalencia con el indicador, que en este caso el indicador que al menos menciona el ejercicio es ahora la murexida. Y entonces nosotros, o bueno, al menos el ejercicio menciona que toda la valoración se hizo utilizando este indicador. Por lo tanto, este volumen de punto de equivalencia del indicador o con el indicador es el único valor que nosotros sabemos, que es el de 10 mililitros. Por lo tanto, nosotros debemos de saber el volumen de punto de equivalencia teórico, es decir, el volumen que teóricamente bajo todas estas condiciones me debí de haber gastado. ¿Sale, chicos? Y entonces, justamente para calcular este volumen de punto de equivalencia teórico, es todo el procedimiento que realizamos en el ejercicio anterior y que, bueno, ahorita vamos a volverlo a plantear. ¿Sale? Entonces, para ello y para poder entender mejor lo que vamos a calcular, pues vamos a esbozar nuestra curva de valoración, ¿sale? En función del volumen de mililitros de nuestro valorante, que es el DCTA, con respecto, recuerden ustedes que podemos tener dos posibilidades. Uno es que lo construya en función de P de níquel y otro que sea en función del P del valorante, es decir, P de DCTA. Sin embargo, pues a nosotros nos conviene justamente el P de níquel porque lo que vamos a hacer es calcular el P de níquel en el punto de equivalencia con respecto a este volumen, y ese P de níquel en el punto de equivalencia lo vamos a comparar con el P de níquel de transición.
Por lo tanto, como la literatura a mí me reporta P de metales de transición, por eso es que a nosotros nos conviene esbozar la forma de la curva con respecto al P de metal, en este caso al P de níquel. Si a mí la literatura me diera valores de P de ligante o P de valorante de transición, bueno, pues entonces aquí mi curva sería en función de P de DCTA, ¿sale? Es decir, de P de valorante. Pero como la literatura no me da eso, sino me da los P de metales de transición, por eso es que nosotros esbozamos la curva en función del P de metal, al menos para este ejercicio, del P de níquel. ¿Sale, chicos? Y entonces, como el níquel es nuestro analito, habíamos nosotros comentado que la forma de la curva iba a ser de esta manera. ¿Por qué? Porque justamente al inicio nosotros tenemos una máxima concentración del níquel, ¿sale? Porque ahí estoy colocando una cierta cantidad de milimoles provenientes de la muestra. Y entonces, a lo largo de la valoración, conforme yo le voy agregando el DCTA en la valoración, va reaccionando con el níquel. Por lo tanto, las milimoles que yo coloqué al inicio en mi sistema de valoración van a ir disminuyendo, y al ir disminuyendo significa que la concentración va disminuyendo, y si la concentración de níquel va disminuyendo, el P de níquel va a ir aumentando. ¿Sale, chicos? Recuerden que la relación entre concentración de la partícula contra el P de partícula es que son inversos. ¿Sale, chicos? Entonces, ¿hasta aquí sí vamos bien todos? Sí. Sí, profe. Sí. ¿Sí? Ok, chicos. Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, nosotros aquí lo voy a colocar como que a la mitad de ese brinco o de ese cambio brusco de P de níquel. Nosotros aquí tenemos nuestro punto de equivalencia, ¿sale? Donde si lo traslapamos al eje de de volumen de DCTA, pues vamos a obtener nuestro volumen de punto de equivalencia, ¿sale? Y lo vamos a llamar como el experimental, porque es el utilizado con el indicador, ¿sale? Entonces, este volumen de punto de equivalencia es el experimental donde utilizamos el indicador. Y este volumen, pues lo sabemos porque es el que me da el ejercicio, ¿sale? Que es el de 10 mililitros. Por lo tanto, nosotros debemos de calcular el valor de P de níquel en este punto de equivalencia. Si yo ya sé el volumen, bueno, pues debo de calcular el valor de P de níquel en el punto de equivalencia, ¿sale? Y entonces ese va a ser nuestro primer paso. Entonces nuestro primer paso va a ser el cálculo del P de níquel en el punto de equivalencia. Y entonces la tabla de variación de cantidades molares, chicos, realmente si la estequiometría sigue siendo 1:1, no va a cambiar con la que nosotros estipulamos en la del zinc con el EDTA, ¿sale? De tal manera que si no cambia la tabla de variación de cantidades molares, las fórmulas van a ser exactamente las mismas, solamente que ahora en lugar de ser P de zinc, ahora va a ser P de níquel. ¿Sale, chicos? Por lo tanto, la fórmula para calcular el P de níquel en el punto de equivalencia, pues va a ser igual a menos el logaritmo de alfa por C0V0 entre volumen total, o también puede ser menos el logaritmo de alfa por C1V1 entre volumen total. Cualquiera de los dos, porque en el punto de equivalencia, tanto el níquel como el DCTA son reactivos limitantes. Por lo tanto, la concentración del complejo puede estar referida como C0V0 o como C1V1. ¿Sale? Y entonces, pues lo que vamos a hacer es definir los valores que tienen tanto C0V0 como C1V1. Y entonces, recuerden que C0 corresponde a la concentración de níquel al inicio, ¿sale? Antes de realizar nuestra valoración. Por lo tanto, ¿cómo nosotros lo vamos a calcular? Bueno, pues esta concentración de níquel va a ser igual a la concentración del valorante por la concentración del valorante, ¿sale? En este caso, el volumen de punto de equivalencia, perdón, aquí estoy colocando lo mismo, es el volumen de valorante por la concentración de valorante, ¿sale? Y como en este caso, pues es
el punto de equivalencia, por lo tanto sería el volumen de valorante en el punto de equivalencia. ¿Sale, chicos? Y entonces aquí sería igual a 10 mililitros por la concentración del valorante, es decir, del DCTA, que aquí me dice el ejercicio que es de 0.01 molar. ¿Sale? Entonces sería 0.01 molar. Si nosotros realizamos esta multiplicación, pues nos da 0.1 milimol. Y estas milimoles corresponden justamente al valorante, es decir, al DCTA. De tal manera que si yo multiplico el volumen de punto de equivalencia por la concentración del valorante, me va a dar las milimoles de valorante que reaccionaron con todo el níquel que estaba presente en el sistema. Y como la relación estequiométrica entre el níquel con el valorante es 1:1, significa que estas milimoles de valorante reaccionaron con las mismas que de níquel, ¿sale? Por lo tanto, estas mismas milimoles van a corresponder a las del níquel. 0.1 milimol de níquel, ¿sale? Y esto lo voy a tener en el volumen inicial de mi sistema de valoración, es decir, cuando nosotros no hemos agregado nada de valorante. Por lo tanto, si recordamos cómo se preparó ese sistema, nos dice, se desea conocer la concentración de níquel en una muestra de residuos. Para ello se toma una alícuota de 10 y se afora a 50 y esa es la solución A. De la solución A se toma una alícuota de 20 mililitros y se le agrega 10 mililitros del buffer de alaninas, ¿sale? Por lo tanto, el volumen inicial corresponde a la sumatoria del volumen de la alícuota más el volumen del buffer, ¿sale? En este caso sería 20 mililitros de la alícuota más 10 mililitros del buffer, pues me da un volumen inicial de 30 mililitros. Y si nosotros realizamos esta división, nos da que la concentración del níquel, ¿de cuánto sería? 0.1 entre 30, nos da... 3.33 por 10 a la menos 3. Muy bien, muchas gracias, chica. Y entonces, listo, ahí ya tenemos la concentración de níquel al inicio que corresponde justamente a nuestro C0, ¿sale? Y el B0 corresponde justamente a ese volumen inicial que corresponde a los 30 mililitros. Entonces, hasta aquí vamos bien, chicos, de cómo vamos a calcular este C0 y este B0. ¿Hay Sí, dudas? profe. Sí, profe. ¿Está todo bien? Ok. Muy bien, chicos. Y entonces, bueno, ahora vamos a definir cuánto vale C1 y B1. Entonces, C1, recuerden que es la concentración del valorante, que en este caso es 0.01 molar, y B1 es el volumen del valorante, que este dato es el que va a ir variando en las formulitas, ¿sale? Los datos que no van a cambiar es C0, B0 y C1. C0, que es la concentración de níquel, pues siempre va a ser esta, porque es la concentración de níquel al inicio. Por lo tanto, esa concentración, pues siempre va a ser la misma en todos los cálculos. B0 igual, C1 igual. El único valor que va a ir variando es B1 porque es el volumen de valorante en el cual nosotros queremos calcular ese P de níquel. Como en este caso, el volumen de valorante es en el punto de equivalencia, por lo tanto, aquí vamos a utilizar los 10 mililitros que corresponden al volumen de punto de equivalencia. Pero si yo quisiera calcular, por ejemplo, el P de níquel a 3 mililitros, bueno, pues 3 mililitros vale B1. Si lo quiero calcular a 20 mililitros, bueno, pues B1 valdrá 20 mililitros. ¿Sale, chicos? Y entonces, con base a estos datos, vamos a calcular C0, B0 entre volumen total y vamos a corroborar que sea la misma concentración que C1B1 entre volumen total. Y entonces vean, aquí si nosotros calculamos C0B0 entre volumen total, esto va a ser igual a 3.33 por 10 a la menos 3 molar por 30 mililitros entre el volumen total. El volumen total, chicos, es igual al volumen inicial más el volumen del valorante, ¿sale? Es decir, a B1, ¿sale, chicos? Por lo tanto, aquí va a ser igual a 30 mililitros, que es el volumen inicial, más el volumen de valorante al cual queremos calcular el P de níquel. Como vamos a calcularlo en el punto de equivalencia, por lo tanto, aquí le vamos a sumar el volumen de punto de equivalencia que corresponde
a los 10 mililitros. ¿Sale? Y entonces, ¿cuánto les da esa concentración, chicos? Según yo es 2.5 por 10 a la menos 3. Ok. Ajá. 2.5 por 10 a la menos 3 molar. Muy bien. Ahora vamos a calcular el C1V1. Y entonces C1V1 entre volumen total va a ser igual a 0.01 molar por el volumen 1, que corresponde al volumen de punto de equivalencia, serían 10 mililitros, entre volumen total, igual serían 30 más 10, 40 mililitros. Y entonces, ¿esto cuánto nos da? Lo mismo. Lo mismo, exacto, 2.5 por 10 a la menos 3 molar. Y entonces, chicos, esta concentración corresponde a la concentración del níquel de CTA, es decir, a la concentración del complejo en el punto de equivalencia, ¿sale? Por lo tanto, ya sabiendo esto y conociendo el valor del pKc bicondicional, ¿sale? Que en este caso sería de 8. ¿Cuánto? 8.1239. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Porque recuerden que esta es la constante de equilibrio que nosotros vamos a ocupar, el de pH de 10, por la situación del buffer que ya habíamos mencionado. Por lo tanto, si esta corresponde a la constante de equilibrio bicondicional y el equilibrio de valoración corresponde a una KF, por lo tanto, este sería una KF bicondicional. Por lo tanto, la Kc bicondicional vale 10 a la menos 8.1239 y por lo tanto el pKc bicondicional vale 8.1239, ¿vale? Y entonces me voy a traer este valor de pKc bicondicional. Y entonces, aquí vale 8.1239. Y listo, con este pKc vamos y con esta concentración vamos a calcular el Kc bicondicional entre C0. Ahora, ojo chicos, este C0, ¿sale? No lo confundan con este C0 de acá, ¿sale? Este C0 corresponde a la concentración de níquel al inicio. Este C0 es la concentración del complejo, ¿sale chicos? Entonces no confundan este C0 con este C0 de nuestra formulita. ¿Sale? Y entonces este Kc va a ser igual a 10 a la menos 8.1239 entre 2.5 por 10 a la menos 3 molar. Y entonces con esto calculamos el valor de alfa. ¿Cuánto les da el alfa? A mí me da de 1.73 por 10 a la menos 3. Sí, profe. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Entonces, ya teniendo el valor de la concentración del complejo y el valor de alfa, ahora sí, calculamos nuestro P de níquel en el punto de equivalencia y esto va a ser igual a menos el logaritmo de 1.73 por 10 a la menos 3 por 2.5 por 10 a la menos 3 molar. ¿Y esto cuánto les da? A mí me da de 5.36. Sí, 5.36. Sí, ¿verdad? Muy bien. Perfecto, entonces, bueno, pues ya calculamos nuestro P de níquel en el punto de equivalencia. Y vuelvo a repetirles, chicos, ¿para qué calculamos esto? Ah, justamente para compararlo con nuestro P de níquel de transición, ¿sale? Correspondiente a nuestro indicador. Y entonces, bueno, pues vámonos a la grafiquita. Y entonces aquí el P de níquel es de 5.36. Por lo tanto, ¿cuánto vale nuestro P de níquel de transición? De acuerdo al ejercicio que les estoy proporcionando, dice que es de 7.8, ¿sale? Sin embargo, pues vamos a corroborarlo, ¿sale? En nuestras tablitas del Ringo. Aquí nos dice que el P de níquel de transición es de 7.8. Entonces vamos a corroborarlo, chicos. Voy a abrir las tablas del Ringo y entonces nos vamos a la parte de los indicadores.
Pues aquí están las tablitas. Me voy a la parte de los indicadores. Creo que ya me pasé o no. No, ahí está. Aquí está y buscamos la murexida. Entonces le voy a aumentar el zoom. Vamos a checar. Aquí no está. Negro de diocromo, calmajita, violeta, pan. Aquí está murexida. ¿Sale? Entonces vean. Nosotros estamos realizando la valoración. ¿Sale? Estamos realizando la valoración a un pH de 10, ¿verdad? A un pH de 10. Por lo tanto, nosotros nos vamos aquí pues a la parte donde nos dice P de níquel. Y entonces vemos que la murexida con el níquel nos da un complejo amarillo, ¿sale? Para ahorita definir cuál va a ser justamente el cambio de color. Entonces aquí el complejo entre murexida y níquel va a ser amarillo. Y entonces a un pH de 3, vean que aquí el P de níquel de transición es diferente. ¿Sale, chicos? Entonces vamos a cambiar este. Y es que sí, justamente el de 7.8 corresponde a un pH de 9. Como generalmente cambio los valores de pHs en las series de ejercicio para que, bueno, tratar de que no sean iguales. Creo que cambié aquí en esta serie que les proporcioné, chicos, cambié el pH, pero no cambié el P de níquel de transición. Vean, aquí el de 7.8, que es el que les dejé como dato, corresponde cuando la valoración se hace a un pH de 9. ¿Sale? Vean aquí a pH de 9, el P de níquel de transición es de 7.8. Pero ahora aquí a pH de 10, el P de níquel de transición es de 9.3. ¿Sale, chicos? Entonces vamos a corregir ese dato, por favor. Y entonces me voy nuevamente acá y entonces este es el P de níquel pero a un pH de 9. Por lo tanto, como nosotros estamos trabajando a un pH de 10, el P de níquel es de 9. ¿Cuánto era? 9.3. 9.3 a un pH igual a 10. ¿Sale? Y entonces, bueno, nosotros aquí observamos que sí hay una diferencia muy significativa entre el P de níquel en el punto de equivalencia con respecto al P de níquel en la zona de transición o P de níquel de transición. De tal manera que aún así, chicos, vamos a calcular el volumen de punto de equivalencia teórico, ¿sale? ¿Por qué? Porque justamente como en esta zona, ¿sale? En esta zona es una pendiente, ¿sale? Es una pendiente prácticamente de 1, o sea, una línea perpendicular al eje de las X, significa que si yo corto a cualquier valor de P de níquel en esta zona, significa que el volumen de punto de equivalencia va a ser muy cercano, ¿sale? Entonces, vean, yo aquí voy a colocar, no sé, por ejemplo, aquí, voy a colocar que está mi P de níquel de transición de 9.3, ¿sale? Entonces aquí vean la diferencia si es algo significativa. Si nosotros lo traslapamos a nuestra gráfica, cortaría por acá, y entonces vean, si esto yo lo traslapo al eje de volumen, vean que en cuestión de volúmenes, ya la diferencia ya no es tan significativa con respecto a los P de níquel, ¿sale? Justamente por esta forma de nuestra curva, donde a cualquier punto que yo corte aquí en esta zona, el volumen de punto de equivalencia va a ser muy cercano. ¿Sale, chicos? Por eso es que siempre, ahora sí que no nos vayamos con la finta que por el hecho de que hay una gran diferencia en el punto del P de metal en el punto de equivalencia contra el P de metal de transición, ¿sale? No nos vayamos con la finta de que, pues nos va a dar un porcentaje de error muy grande. Puede ser que sí, pero eso lo vamos a corroborar hasta que no calculemos el volumen de punto de equivalencia teórico y apliquemos nuestra formulita, ¿sale? Y entonces, bueno, como aquí nosotros observamos, este P de níquel de transición sigue estando en este ejercicio después del punto de equivalencia, ¿sale, chicos? Con respecto al volumen de punto de equivalencia con el indicador. Por lo tanto, para calcular este volumen de punto de equivalencia teórico, vamos a utilizar la fórmula de después del punto de equivalencia, ¿sale? Y entonces vean, nos quedaría de la siguiente manera. La fórmula de después del punto de equivalencia es que el P de níquel va a ser igual a el pKc bicondicional más el logaritmo de la concentración del receptor.
¿Quién es el receptor? Pues el DCTA. Por lo tanto, su concentración sería C1B1 menos C0B0 entre la concentración del complejo, que sería C0B0. Si se dan cuenta, no lo divido entre volumen total porque habíamos comentado que se elimina, sale los volúmenes totales, se eliminan y entonces podemos manejar la fórmula únicamente con cantidades molares. ¿Sale, chicos? Y entonces, bueno, pues vamos a sustituir los datos y vamos a calcular ese volumen de punto de equivalencia teórico. Y entonces, este volumen de punto de equivalencia teórico corresponde justamente a B1. ¿Sale? Ese sería el volumen de punto de equivalencia teórico, que es el que nosotros vamos a calcular. Por lo tanto, lo que vamos a sustituir es el P de níquel, que en este caso, como vamos a calcular el volumen de punto de equivalencia teórico, por lo tanto aquí vamos a colocar el P de níquel teórico, que sería el de transición. Y entonces ya nosotros corroboramos que vale 9.3. ¿Sale, chicos? Entonces, aquí sería 9.3. Quizá por eso también les varió, quizá a lo mejor un poco el volumen. Me estuvieron mandando mensajes de dudas justamente de este ejercicio. Sin embargo, bueno, como no tenía la serie ahí, creo que nada más a una persona le comenté que quizá la variación haya sido en los valores de del PKC, porque si eligieron el de pH de 5, tuvieron ustedes un cierto valor, pero el correcto es haber utilizado este valor de 8.1239 como valor de PKC bicondicional, ¿sale? Entonces, como ahí yo no recordaba si había cambiado o no el P de níquel de transición, por eso es que, bueno, les di nada más ese dato, pero bueno, creo que también debieron de haber cambiado este dato, ¿sale, chicos? Aún así, yo en su serie, pues bueno, teóricamente, pues bueno, a lo mejor hubiera sido conveniente que corroboraran el P de níquel de transición. Sin embargo, bueno, yo les he comentado que trabajen con los datos que yo les proporciono en la serie, de tal manera que no se preocupen, si ustedes utilizaron aquí el de 7.8, no les voy a bajar calificación ni nada. ¿Sale, chicos? Mientras el procedimiento sea el correcto. ¿Sale? Bien, entonces, aquí el P de níquel correcto sería el de 9.3, el PKC es el de 8.1239, C1 vale 0.01 molar, que es la concentración del valorante, y bueno, C0 y B0 correspondería a la multiplicación de 2.5 por 10 a la menos 3 molar, que vale C0, por 30 mililitros, que vale B0. ¿Sale? Y entonces vamos a colocar aquí los datos, chicos. Entonces nos dice que 9.3 es igual a 8.1239 más el logaritmo de 0.01 molar por B1 menos 2.5 por 10 a la menos 3 por 30, ¿cuánto nos da? 0.075, ¿verdad? Milimol entre 0.075 milimol. ¿Sale, chicos? Y entonces, bueno, lo que vamos a hacer es despejar B1. Entonces, recuerden que aquí pues ya es un despeje sencillo. Este está sumando, va a pasar restando. Este logaritmo está como base, perdón, está logaritmo, lo voy a pasar como base 10. Este está dividiendo, lo voy a pasar multiplicando. Este está restando, va a pasar sumando. Y este está multiplicando, va a pasar dividiendo. ¿Sale? Y entonces todo esto nos va a quedar que al final B1 va a ser igual a 10 a la 9.3 menos 8.1239. Posteriormente lo multiplico por 0.075 milimol. Ay, ¿por qué no escribió? Ahí está. Milimol. Y a todo esto le vamos a sumar 0.075 milimol. Y todo esto lo vamos a dividir entre 0.01 molar. ¿Sale, chicos? Entonces, ¿cuánto nos vale B1? Menos 8.279
A mí me da de 120 mililitros. Sí, sí me da eso. Sí, ¿verdad, chicos? Entonces, bueno, ¿qué significa con este ejercicio? Que con este ejercicio nos dice que, pues, todo lo que está planteado, pues, nosotros tenemos que justamente modificarlo. Ya sea modificar el indicador o modificar quizá a lo mejor las concentraciones del valorante o modificar, por ejemplo, pues aquí nuestro pH de amortiguamiento. ¿Para qué? Para que este valor de pKc pues sea mayor o sea menor. ¿Sale, chicos? Entonces, cuando nosotros tenemos un volumen de punto de equivalencia teórico, pues aquí sí ya muy grande con respecto al volumen que nos están dando en el ejercicio como volumen obtenido con el indicador, entonces ahí sí hay una variación muy significativa. De hecho, aquí pues ya ni siquiera, bueno, lo podemos calcular, pero si aquí calculamos el porcentaje de error, pues obviamente nos va a dar mayor del 3%. Sale con una diferencia de 120 mililitros a 10 mililitros, que es lo que nos dice el ejercicio. Entonces, pues sí hay una variación bastante significativa. ¿Sale, chicos? Entonces aquí lo que tienen que hacer, en dado caso que lo hagan para su proyecto, pues es cambiar de indicador a uno donde entonces aquí sí corroboramos que pues aquí, a pesar de que la gráfica, digo, nosotros al final esta gráfica la estamos esbozando, no significa que sea una gráfica pues correcta, ¿sale, chicos? De tal manera que, pues aquí en este caso, esta diferencia entre los P de metales, tanto el de punto de equivalencia con el indicador y el teórico, pues sí es una diferencia muy significativa que por eso pues está variando bastante los volúmenes de punto de equivalencia, tanto el experimental como el teórico. ¿Sale? De tal manera que, bueno, en este caso, como les comentaba, no nos guiemos por el hecho de que si hay una diferencia, significa que eso nos va a conllevar un error grande. No, hay que corroborarlo con con los volúmenes. En el ejercicio anterior del zinc, me parece que la diferencia entre el P de zinc en el punto de equivalencia con respecto al P de zinc de transición, creo que era de 1 unidad. Y con 1 unidad vimos que los volúmenes eran prácticamente muy similares, de tal manera que el porcentaje de error pues nos daba un porcentaje de error adecuado, menor al 3%. Pero vean cómo aquí con 4 unidades sale de 5.36 a 9.3, pues hay una diferencia ahora sí ya significativa. ¿Sale, chicos? Entonces, aquí traten, cuando elijan al indicador en su proyecto, pues sí traten pues elegir un indicador en donde su P de metal en el punto de equivalencia sea lo más cercano posible al P de metal de transición. ¿Sale, chicos? Sí, profe. ¿Sí? ¿Dudas? Profe, y Entonces, en el caso ajá. de C0, entonces se utiliza siempre el de la concentración del complejo. Para este C0, para calcular el P de níquel en el punto de equivalencia. Ajá, sí, Sí, ya para cuando se calcula. Ajá, exacto, porque tu fórmula, recuerda que aquí lo voy a colocar. En el punto de equivalencia tú tienes que de tu analito es epsilon, de tu valorante es epsilon y del complejo pues tienes C0B0 que es igual a C1B1. Por lo tanto, como en el punto de equivalencia únicamente tienes al complejo de níquel DCTA, la fórmula para el P de níquel es igual a menos el logaritmo de alfa por la concentración del complejo. ¿Sale? Por eso es que esta concentración del complejo vale C0B0 entre volumen total o puede valer C1B1 entre volumen total. ¿Sale, chicos? Entonces, esta concentración es la que tú vas a utilizar para el cálculo del alfa. No es el C0 que nosotros estipulamos aquí. Porque recuerden inclusive que yo les había comentado, yo de manera particular utilizo C0 y B0 para referirme al níquel, ¿sale? Pero ustedes, por ejemplo, pueden colocar, no sé, CA y VA, o por ejemplo he visto que otros profesores utilizan CX y VX, ¿sale? Y para referirnos al valorante, en este caso C1 y B1, que es el que yo estoy utilizando, algunas otras personas quizá utilizan aquí CB, VB o CY, VY.
De tal manera que, como esta la denotación de C0 es una denotación mía y es diferente a este C0, ¿ahí dónde quedó? Aquí. A este C0 que nosotros ocupamos para calcular el parámetro de estabilidad. Este C0 corresponde justamente a la concentración del complejo, ¿sale? Que es diferente a este C0 que nosotros estamos colocando acá. ¿Sale? Entonces aquí siempre, como comentas, es la concentración del complejo en el punto de equivalencia. ¿Sí, chico? Sí, y en el que va después de punto de equivalencia se utiliza igual el mismo, entonces, el 2.5 por 10 a la menos 3. Exacto, porque aquí este C0, ¿sale? Este C1, B1, C0, B0 son los que corresponden al níquel o al valorante, ¿sale? Por ejemplo, si nosotros hubiéramos utilizado la denotación de CX, BX y CY, BY, la formulita sería P de níquel es igual al PKC bicondicional más el logaritmo de CY, VY menos CX, VX entre CX, VX. Por lo tanto, este CX es justamente la concentración del analito al inicio, es decir, nuestro C0 que nosotros aquí lo estamos etiquetando como C0. ¿Sí, chico? O sea, entonces se usa el 3.33 o ¿cómo? Ah, tienes razón. Sí, sí, sí. Sí, tienes toda la razón. Aquí no me había percatado del valor, nada más vi esta parte de acá y no vi esta parte de acá. No, sí, vamos a corregir el cálculo, chicos. Tiene razón su compañero. Aquí esto, gracias, chico, por la observación. Sí, tienes toda la razón. Aquí no es 2.5. Aquí. Aquí la concentración es 3. ¿Cuánto es? 3.33. 3.33 por 10 a la menos 3, que corresponde justamente al C0, este C0 que tenemos acá, ¿sale? Y B0 sí corresponde a los 30 mililitros. Entonces vamos a recalcular este valor, chicos. Aquí lo que va a cambiar es el punto 0.75. Ya no es punto 0.75, sino ¿cuánto es? Me da de 0.0. Ah, pues el punto 0.1, ¿no? Nada más que como Sí, nosotros, como este valor da periódico 3.33333, si lo ocupamos como solamente 3.33, nos da de 0.09999. Entonces aquí, bueno, vamos a dejarlo como el punto 0999 para respetar pues los 3 decimales que estamos considerando. Pues aquí sería 0.0999 y aquí 0.0999. Ok, entonces sí estamos de acuerdo, chicos, en el error que tuve aquí en el C0. Justamente es la concentración del analito al inicio, que es el 3.33, y yo lo cambié por la concentración del complejo, el 2.5, o sea, nada que ver. ¿Sale, chicos? Aquí me confundí, y entonces vamos a volver a recalcular, ¿sale? Entonces aquí nos quedaría, vamos a ver si con ese, no creo que, o bueno, vamos a checar si el volumen teórico cambia. ¿Qué pasó, Rosy? Perdón, maestro, es que se me confunde un poquito. ¿Por qué cambiamos el valor de 3.33? Es que ya me confundí un poquitito. Ah, ok, porque este C0, ¿sale? Este C0 es la concentración de níquel, ¿sale? Que nosotros tenemos al inicio, o sea, corresponde a este C0. Y yo lo coloqué con este C0 que corresponde a la concentración del complejo. ¿Sale, chicos? Entonces, ¿sale? Entonces, como yo les comentaba, si a lo mejor les causa conflicto el C0, entonces cámbienle ustedes la denotación. En lugar de referirnos a la concentración de níquel al inicio y al volumen inicial, en lugar de colocarlo C0, B0, colóquenlo como CAVA o CXVX. Y entonces, si nosotros consideramos esto, la formulita entonces sería esta. P de níquel es igual al PKC bicondicional más el logaritmo de C, bueno, en este caso, por ejemplo, si manejamos CAVA y CBVE, sería
CBV menos CAVA entre CAVA, ¿sale? O si manejan, por ejemplo, el término de X y de Y, X para referirnos al analito y Y para referirnos al valorante sería CYVY menos CXVX entre CXVX. ¿Sale? Entonces, esto corresponde justamente, estos C0s, estos C1, B0s y B1 corresponden justamente a nuestras concentraciones y volúmenes que colocamos en la tabla de variación de cantidades molares, que son estos valores. Y yo les comentaba que C0 no va a cambiar, siempre va a ser 3.33. B0 tampoco va a cambiar, siempre va a ser 30 mililitros. C1 tampoco no va a cambiar, siempre va a ser 0.01 molar. Y el único que va a cambiar es el B1, que es el volumen de valorante, al cual nosotros queremos calcular el P de níquel o el P de metal, ¿sale? Mientras que este C0 sale de la formulita para calcular el parámetro de estabilidad y posteriormente el alfa, este C0 corresponde a la concentración del complejo y la concentración del complejo, al menos en el punto de equivalencia, está referida como C0B0 entre volumen total o C1B1 entre volumen total, que vale justamente esta concentración porque es la concentración del complejo. ¿Sale? ¿Sí, chica? Sí, maestro, muchas gracias. ¿Sí? Ok. Y entonces, ¿cuánto les da, chicos, el volumen? ¿Les da más grande o más chico? A mí me salió más grande. ¿Más grande todavía? Ah, ok. ¿Cuánto les da? 159.84. Punto 84. Ok. Muy bien. Bueno, pues entonces esto significa igual, ¿no? Que ese indicador, pues no sería el óptimo para poder llevar a cabo esta valoración. ¿Sale, chicos? Muy bien. Entonces, pues bueno, no sé si tengan alguna otra duda. ¿Sale? Ahorita que chequen el cálculo, a ver si no me confundí en otro valor, pero creo que ya no, ¿verdad? Ahorita estaba checándolo, pero sí ya no. Este sí es la concentración del valorante, volumen del valorante, el C0B0, ahora sí es el 3.33 por los 30 mililitros. Acá abajo igual. Ese sí es el valor del P de níquel de transición. Ese es el PKC al de pH de 10. Y listo, creo que ahora sí ya están correctos los valores. ¿Sale? Muy bien. ¿Alguna otra duda, chicos, que hayan tenido con este ejercicio? Dime, Rubén. Ajá. A mí tampoco me sale la misma. ¿No? Ah, ok. Entonces, a ver, vamos a calcularla. Entonces nos dice que a pH de 10, ¿cuál es la especie representativa del níquel, chicos? Ok, entonces a pH de 10 sería níquel alanina 2. Y ese tendría una carga, pues sería un complejo neutro. Y entonces a pH de 10, ¿cuál sería la especie representativa del DCTA? El que tiene un protón. Un protón, ok. HDCTA 3 menos. Y entonces pues nos va a dar el mismo complejo que es de níquel DCTA 2 menos. ¿Sale? Ahí está. Y entonces, en este caso ahora tenemos dos alaninas, por lo tanto hay que balancearlas. En el ejercicio anterior, como era un pH por debajo del pK de la alanina, nosotros teníamos que balancear ¿con quién? Con la especie ácida. Pero ahora a un pH de 10, ¿dónde coloqué la escala? Aquí está. Ahora, un pH de 10, la especie química con la que vamos a balancear a la alanina sería con la forma básica, ¿sale? Es decir, la forma desprotonada, ¿sale, chicos? Y entonces, las dos alaninas las vamos a balancear con dos alaninas básicas, ¿sale? Ahí está. Y entonces nada más balanceamos este hidrógeno que tiene el DCTA, y entonces aquí le colocamos más un protón. Y de esta manera me quedaría balanceado
el equilibrio de valoración o la reacción de valoración a un pH de 10. ¿Sale? Tenemos un níquel, un DCTA, dos alaninas, un hidrógeno, un hidrógeno. Ahora vamos a calcular la constante de equilibrio termodinámica. Y entonces, esta constante de equilibrio termodinámica va a ser igual a la constante de disociación del complejo de níquel alanina 2. ¿Cuánto vale? 10 a la menos 10. Exacto, 10 a la menos 10, que vale la beta 2 del complejo de estequiometría 1 a 2. ¿Cuánto vale la constante de disociación de esta especie de DCTA? 10 a la menos 11.78. Ok, menos 11.78, bien. ¿Cuánto vale la constante de formación del níquel DCTA? 10 a la 19.4. Ok, muy bien. Y hasta ahí, porque en este caso estas dos alaninas van a ser las aportadas de la disociación de este complejo y este protón pues va a generarse cuando se disocie esta especie de DCTA. ¿Sale? Y entonces, ¿cuánto vale la constante de equilibrio termodinámica? A mí me salía 10 a la menos 2.38. Ok, menos 2.38, muy bien. Y ahora vamos a calcular la bicondicional con la ley de acción de masas. Entonces nos va a quedar 10 a la menos 2.38, va a ser igual a la concentración del complejo por la concentración de la alanina elevado al cuadrado por la concentración de los protones entre la concentración de níquel alanina 2 por la concentración del valorante. 3 menos, ahí está. Y entonces, bueno, aquí nuevamente aparecen alaninas y protones, por lo tanto las vamos a mandar del lado de las constantes, ¿sale? Y entonces nos va a quedar al final, igualmente, las dos se encuentran multiplicando, van a pasar dividiendo. Y entonces nos queda 10 a la menos 2.38 entre la concentración de alanina al cuadrado por la concentración de los protones. Y esto va a ser igual a 10 a la menos 2.38 por la concentración de alanina vale 10 a la menos 0.5040 elevado al cuadrado por 10 a la menos 10. ¿Sale, chicos? Y entonces, ¿cuánto nos da esta esta constante? Según yo es 10 a la 8.628. Ajá, sí, de hecho también aquí me da 8.628. ¿Sale? Por lo tanto, pues esta sería la constante de equilibrio bicondicional que corresponde a una KF bicondicional. Por lo tanto, la KC bicondicional vale 10 a la menos 8.628 y el PKC bicondicional sería de 8.628. Entonces, bueno, a ver, ahora vamos a volver a calcular nuestro nuestro volumen considerando este PKC. 8 que, bueno, sí es un poquito diferente, pero no difiere tanto, ¿no? A ver, vamos a ver qué tanto nos va a variar ahora ese volumen de punto de equivalencia teórico. Sería 8.628, entonces nos vamos aquí, y entonces ahora en lugar de ser vamos a sustituirlo por 8.628. Aquí ya se redujo, ¿verdad, chicos? A mí me da de 56, 41. Sí, a Ok, mí bueno, también. sí, ¿verdad? Entonces, 41 mililitros. ¿Sale? Entonces, hay que tener mucho en cuenta, chicos, justamente pues esas variaciones, ¿sale? Aunque en este caso, bueno, sería como prácticamente de 0.5 la variación, vemos que al menos aquí en este cálculo
¿Sale? Quizá en otros cálculos no nos afecte tanto, pero al menos aquí en el volumen de punto de equivalencia teórico, pues sí tenemos una variación significativa, ¿sale? Pero bueno, al menos la variación es entre este valor con este. Aún así, este valor con respecto al volumen de punto de equivalencia que nos da el ejercicio, pues aún así sigue siendo una variación muy grande en el cual si calculamos ese porcentaje de error, pues nos va a dar muy grande, ¿no? De hecho, vamos a calcularlo a ver cuánto nos da. El porcentaje de error sería el volumen teórico, que sería 56.41 menos 10 mililitros, que sería con el indicador, entre 10 mililitros. Y todo esto lo multiplicamos por 100. ¿Cuánto les da ahí el porcentaje de error, chicos? Según yo es de 469.32%. Exacto. Entonces, vean, aún así, pues sí corresponde pues a un porcentaje bastante elevado. ¿Sale? Pero bueno. Entonces, ¿hay alguna otra duda, chicos? Maestro, el Ajá. 56.41, bueno, mililitros corresponde al experimental o al teórico. Este es el teórico, el 56.41 es el teórico porque lo calculamos a partir del P de níquel de transición, que es el teórico. El experimental es el de con el indicador. Aquí lo colocamos, mira, aquí está. El volumen de punto de equivalencia experimental es el que vamos a considerar cuando utilizamos el indicador, es decir, el que nos da el ejercicio, que en este caso son los 10 mililitros. ¿Sale? Y el que nosotros vamos a calcular es el volumen de punto de equivalencia teórico considerando el P de níquel de transición. Ok, sí, ya, ¿Sí? gracias. Ok. Muy bien, chicos. Entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿No, chicos? Bueno. Entonces, bueno, vamos a dar una introducción, chicos, una breve introducción a la siguiente.